las elecciones en Irán se ha desatado una crisis política. Los tres rivales de Ahmadinejad, entre ellos Musavi, han hecho declaraciones acerca del fraude, han acusado de fraude al gobierno después de que las cifras oficiales dieran vencedor al actual presidente por un 63% de los votos contra un 34% que habría sacado hipotéticamente Musavi. ¿Cuál es tu lectura de esta crisis política en Irán? Bueno, en primer lugar, yo te diría que esta crisis es producto de una combinación de factores. Para decirlo sintéticamente, podemos decir que se combina una crisis por arriba del régimen, una profunda división entre dos alas del establishment y la élite gobernante iraní, con un descontento profundo que ha llevado también a la movilización que estamos viendo desde el viernes, que ha venido escalando. Son movilizaciones algunos hablan de cientos de miles de personas que han sido reprimidas por milicias especiales del régimen. Entonces, esta crisis, te decía que es producto de esta situación, de una división dentro de la élite gobernante, en un momento en que se consideran Irán tiene que hacer elecciones estratégicas, sobre todo tanto en su política exterior como internamente. En cuanto a la política exterior, la gran división que hay es alrededor de cómo actuar frente a Estados Unidos. Ahmadinejad representa a un ala del establishment político iraní, mientras que los medios occidentales lo llaman conservador, es decir, está ligado al líder supremo de la República Islámica de Irán, que se llama Khamenei, que es un clérigo, y a las instituciones tradicionales de la República Islámica, como los guardianes de la revolución y los cuerpos militares, digamos, que se han creado después de la revolución del 79. Mientras que el que Occidente llama reformista, que se llama Musavi, representa a un ala del establishment político que por el contrario piensa que hay que tener una política más negociadora hacia Estados Unidos, de modo tal de que se afloje la tensión que hay entre ambos países y Occidente de conjunto, y se logre que se levanten las sanciones económicas que actualmente Occidente impone al país, para lograr sobre todo inversiones extranjeras y poner en marcha nuevamente la economía, que está en un momento muy difícil. Entonces, del punto de vista del régimen, lo que hay son dos alas del establishment político que tienen estas diferencias, y que en la campaña electoral se ha polarizado muchísimo, al punto de que, por ejemplo, Ahmadinejad ha acusado a Musavi, que cuenta con el apoyo de un sector de clérigos que han formado parte de la vieja guardia digamos, ligados a la revolución del 79, los ha acusado de enriquecerse, de corrupción, de manejo corrupto de las empresas estatales, lo que le ha valido también una cierta simpatía popular, porque justamente ha dicho una gran verdad, que es que la élite gobernante se ha beneficiado muchísimo del manejo del Estado, y precisamente Ramzani, que es el clérigo que apoya al reformista Musavi, figura entre las principales 1000 familias de Irán, de la élite rica de Irán. Vos decías que había factores externos y factores internos. ¿Cómo es la situación económica en Irán? Bueno, la situación de la economía se ha venido deteriorando. Irán es un país por excelencia productor de petróleo y gas, pero que ha venido sufriendo, digamos, con la caída de los precios internacionales del petróleo y las sanciones que sobre todo ha impuesto Estados Unidos. Ha venido sufriendo una caída importante de su Producto Bruto y su economía, y ahora hay una situación donde el FMI calcula que la economía no va a superar el 3% de crecimiento, donde se ha disparado
disparado una inflación que parece incontenible. Las cifras oficiales del Banco Central de Irán hablan de un 24-25% de inflación, mientras que el gobierno reconoce un 14%, y se ha disparado la desocupación a un 17%, y en ese marco, digamos, hay mucho descontento social, al que se le suma un régimen que es absolutamente represivo, sobre todo, pero no solo, diría, le niega, es muy opresivo mantiene una opresión de género hacia las mujeres que es muy, ya es intolerable, pero no solo, sino también prohíbe la organización sindical, la organización política, y en última instancia, digamos, nosotros lo definimos como un Estado y un régimen teocrático porque, además de sostener una estructura política de un presidente y un parlamento, mantiene una estructura de clérigos, que es donde reside verdaderamente el poder, que está compuesta por distintos cuerpos de consejo de expertos, consejo de guardianes de la revolución, hasta llegar a Khamenei, que es el líder supremo, que ocuparía lo que en su momento ocupó el lugar de Khomeini, que en última instancia es quien decide si las leyes son válidas o no, quién se puede presentar a elecciones o no. Por lo tanto, los 4 candidatos que se han presentado son los 4 candidatos aprobados por el establishment, porque son los que han autorizado, digamos, este consejo de guardianes de la revolución, que está formado por clérigos y juristas, que son los que legislan en última instancia la legalidad o no de los actos del Estado y quién se puede presentar como un candidato. Y en esta estructura que estás desarrollando, ¿a qué le llaman el reformismo de Musavi? Bueno, Musavi es presentado como un líder reformista, digamos, ya anteriormente me había referido a que efectivamente es parte del establishment, no solo porque fue aprobado como candidato, sino porque fue primer ministro entre 1981 y 1989, en un momento donde se desarrolló, digamos, la guerra entre Irán e Irak, y fue un momento muy represivo del régimen de Khomeini, donde se han ejecutado a miles de militantes del Partido Comunista, que en ese momento se llamaba Tudeh. Se ha perseguido, digamos, se ha liquidado a lo que en su momento formó el ala izquierda del Frente Popular, que llevó al triunfo de la revolución iraní del 79 y a la asunción de Khomeini, ¿no? Entonces, el régimen se consolida, digamos, como república islámica. Y durante el periodo del gobierno de Musavi, digamos, cuando él es primer ministro, es cuando el régimen lanza una ofensiva terminal, digamos, tanto sobre el Partido Comunista como sobre un sector de una guerrilla islamista que después se hace maoísta, que son los mujahidines del pueblo. Entonces, en ese momento, digamos, es ilusorio pensar que Musavi representa algún tipo de reforma en el sentido de conceder libertades democráticas, sino que es parte del establishment, solo que representa una diferencia de intereses con el otro sector. En las movilizaciones se ve una cierta ilusión en Musavi, con demandas democráticas que son absolutamente legítimas, porque la propia revolución iraní de 1979 tuvo un contenido profundamente democrático, antiimperialista y también democrático contra la monarquía y la dictadura del Shah Reza Pahlavi, que era el agente de Estados Unidos en Irán. Pero esas expectativas se vieron frustradas y, como te explicaba anteriormente, es un régimen muy opresivo, que mantiene miles de prisioneros políticos, dirigentes sindicales, y entonces esas aspiraciones, digamos, no tienen ninguna forma de ser realizadas por Musavi ni por Rafsanjani, digamos, que son los que hoy posan y son presentados por los medios occidentales como reformistas, sino que ya hubo una experiencia con un sector reformista del propio establishment de la República iraní, que fue el expresidente Khatami,
que fue presidente entre 1997 y 2005, y las medidas en verdad que tomó eran de apertura, pero hacia el imperialismo, digamos, ¿no? Eran de apertura hacia tratar de tener una línea más conciliadora hacia Estados Unidos, hacia el propio Israel, pero de ninguna manera de libertades democráticas al interior de Irán, y por el contrario llevó adelante un plan de austeridad para poner en orden la economía y hacerla apta a las inversiones extranjeras, que llevó a un final de gobierno bastante caótico. Por eso él mismo no se ha presentado como candidato. Entonces, las movilizaciones que estamos viendo tienen estos aspectos contradictorios. Nosotros esperamos que se pueda aprovechar, que los trabajadores y los estudiantes puedan aprovechar estas brechas que hay, esta crisis que hay en el establishment teocrático que dirige la República Islámica, pero para tomar un camino independiente, porque de ninguna manera Musavi ni el imperialismo norteamericano, que usa mucho la bandera de la democracia, va a significar ninguna conquista para los trabajadores y los estudiantes y las mujeres que hoy sufren la opresión en Irán. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en TVPTS. No, nada.